Una nueva vida, parte 15. En el Deity habían quedado más que satisfechos con las imágenes que Fran II les había hecho llegar, correspondientes a la destrucción del poblado de La Hoya. Por fin se había resuelto en gran parte el enigma del por qué se había aniquilado esta población en la Edad del Hierro. Isidro le facilitó a Fran II una nueva misión, para cuando él estuviese listo para desarrollarla, y consistía en indagar sobre el origen de la población humana aborigen en las Islas Canarias. Se sabía que los primeros asentamientos en las islas habían sido datados entre los siglos II y V de nuestra era. Los análisis genéticos daban como resultado que los aborígenes canarios procedían del norte de África, en concreto de poblaciones bereberes del Magreb. Se trataba de averiguar cómo habían dado el salto hasta las islas. Cuando los europeos llegan a Canarias en el siglo XV, los aborígenes no poseían conocimientos de navegación, ni tenían embarcaciones adecuadas para viajar a través del mar. Cómo habían llegado hasta allí era un misterio. Durante el Imperio Romano el tinte más caro y lujoso del mundo antiguo, y casi reservado por su altísimo precio para las togas de los emperadores y senadores romanos, era el conocido como púrpura imperial o púrpura de Tiro. Se necesitaba una enorme cantidad de un determinado molusco para producir una pequeña porción de esa tintura. El molusco necesario era el llamado caracol púrpura, conocido en Canarias por el nombre de cañadilla, y científicamente como Stramonita haemastoma. Antes de nuestra era los romanos estaban ya asentados en la costa africana en lo que hoy conocemos como Mauritania, y tenían talleres de explotación para la producción del tinte de púrpura imperial a lo largo de aquella costa. Los fabricantes romanos descubrieron que el molusco necesario era abundantísimo en el islote de Lobos, Fuerteventura, y una empresa decidió poner una pequeña explotación allí, cosa que se ha descubierto recientemente, datando los estudios arqueológicos el yacimiento en el siglo I de nuestra era. El asentamiento de Lobos, al estar aislado del continente por el mar, era más fácil de defender que cualquier asentamiento costero, susceptibles de ser atacados por las tribus africanas locales. Además, la empresa que la explotaba quedaba exenta del pago de los impuestos que tenían las provincias romanas, por su aislamiento marítimo. Isidro le pedía a Fran II que viajase al siglo I al islote de Lobos, y tomara datos del asentamiento romano, y esto a fin de indagar si ello tenía algo que ver con el posterior poblamiento de los primeros aborígenes canarios. Belma y Fran II, tras su vuelta del reciente viaje al siglo III a.C. en La Rioja Alavesa, habían comentado mucho entre ellos la estancia que habían vivido allí, entre la tribu de los verones celtíberos, que también los había acogido y estaban muy satisfechos de haberles sido de ayuda. Fran II le explicó a Belma que Isidro le había pedido ahora que viajase a Canarias en el siglo I. A Belma le pareció muy sugerente el viaje durante la época romana. Tendría que pedirle a su modista que les confeccionase los atavíos correspondientes a la época. Tras 3 semanas la pareja se probó sus nuevos vestidos romanos, estaban muy graciosos. Fran II propuso preparar unos pocos útiles para el viaje y partir el fin de semana para el islote de Lobos. El sábado Fran II marcó las coordenadas geográficas del asentamiento del taller en la isla de Lobos, con una desviación hacia el norte de 1 kilómetro, y añadió el día de traslación, 4-12-0001 a las 12 horas. Tras lo que ya se había convertido en costumbre, el beso entre ambos enamorados, Fran II pulsó el botón de traslación en la Mac. Aparecieron en una llanura desde la que se divisaba el mar y también el asentamiento del taller romano, constituido por 8 construcciones de piedra con barro, algunas de ellas con chimeneas humeantes, que debían corresponder a los hornos donde se cocinaban los moluscos. Paseando se aproximaron al poblado y al llegar a sus inmediaciones les salieron al paso lo que parecían trabajadores bereberes, entre los cuales había hombres, mujeres y niños. Fran II les habló en latín. «Ave, ¿me podéis indicar dónde está el administrador?» «Ave, ven conmigo, te llevaré ante él». Tras una corta caminata, Belma y Fran II fueron introducidos en una de aquellas construcciones, en donde sentado a una mesa había un hombre con atuendo romano de unos 40 años. «Ave, ¿quiénes sois?» «Ave, somos Fran II y mi esposa Belma, venimos desde Gades y nuestro barco nos ha dejado en una cala más al norte».
Estamos haciendo un viaje de exploración para ver si podemos instalar talleres de salazón de pescado en Planaria. Hemos sabido que estabais aquí y queríamos saludaros. Comprendo. Y os agradezco mucho la visita. Hoy me complacería que comieseis con nosotros. Este es un lugar tan solitario y alejado de la civilización, que vuestra visita es un regalo. Sartorius, que así se llamaba el administrador del taller, les explicó que contaba con un capataz que es el que llevaba el trato directo con los 20 Murileguli, operarios especializados en el tratamiento de los caracoles púrpura, reclutados en la bahía de Gades. Además, Caius el capataz también dirigía el trabajo de los sirvientes que efectuaban las labores de cocina y limpieza, que eran desarrollados por familias de población bereber traídos del norte de África en un número cercano al centenar. El taller sería rentable hasta que la población de caracoles decreciese, cosa que solía pasar siempre en este tipo de explotaciones por la sobrepesca del molusco. Entonces tendrían que abandonar la zona y buscar otro asentamiento. Pero para esto, Sartorius creía que aún faltaba mucho tiempo. Cada 15 o 20 días, venía una embarcación procedente de Gades, que les surtía de todo lo necesario y se llevaba el extracto de púrpura para ser tratado y convertido en tinte de tiro. También los barcos les traían el salario en denarios de plata, que ahorraban íntegramente, ya que allí no se lo podían gastar en nada. Era una vida dura. Fran II se interesó por los trabajadores bereberes. Sartorius le explicó que los habían reclutado fácilmente, porque vivían años de malas cosechas y aquella gente prestaba sus servicios prácticamente por la manutención y vivienda. Eran gente pacífica y hacían bien su trabajo. Tras una comida a base de pescado, en la que conocieron a Caius, Belma y Fran II se despidieron de Sartorius y Caius, ya que tenían que volver a su barco antes de que cayese la noche. Una vez que el taller hubo desaparecido de la vista de nuestros amigos, Fran II pulsó en la MAT una traslación al mismo día del año 101, es decir, un siglo adelante. Aparecieron de nuevo en el mismo sitio, pero ya el taller no mostraba signos de actividad. Sus chimeneas estaban apagadas. Eso sí, aún quedaban bereberes en el asentamiento. Fran II, que tenía en sus memorias cargados los diversos dialectos bereberes, pudo entenderse con ellos y les preguntó por los romanos. Le respondieron que hacía mucho tiempo que se habían ido de allí, cuando ya apenas quedaban caracoles y los habían dejado allí a su suerte. Ellos se habían adaptado al islote, vivían de la pesca y de las cabras, ovejas y cerdos que tenía el asentamiento. Como sabían algunos escasos conocimientos de navegación y conocían el método de construcción de balsas con odres, algunos de ellos dieron el salto a Planaria, conocida hoy como Fuerteventura. Fran II y Belma dieron un salto al siglo IV a Fuerteventura y encontraron asentamientos de aborígenes. Eran los descendientes de los que habían salido de lobos. Vivían en pequeños poblados hechos de casas de piedra redondas y techumbres vegetales. Explotaban la ganadería y una escasa agricultura. La pareja también visitó Lanzarote en la misma época y volvieron a encontrar el mismo tipo de asentamientos. Los bereberes también habían llegado allí. Igualmente visitaron Gran Canaria en el siglo IV, y encontraron que allí los aborígenes vivían principalmente en cuevas. La visita a Tenerife les descubrió que también allí la cueva era la vivienda principal, sobre todo en la zona de barrancos y medianías. Los guanches cerraban la entrada a las cuevas con piedras y puertas de madera o cuero. En las zonas de costa construían casas de piedra de planta circular y techumbre de paja. En La Gomera, La Palma y El Hierro, se daban idénticas circunstancias. El aislamiento entre las islas había propiciado que los distintos dialectos bereberes se diferenciasen en el tiempo, y también sus costumbres. Los nombres de las tribus en las diferentes islas fueron: Fuerteventura, majoreros. Lanzarote, conejeros. Tenerife, guanches. La Palma, benaoaritas. La Gomera, gomeros. El Hierro, bimbaches. Gran Canaria, canarios. Tras la visita a todas las islas que terminó en El Hierro, Fran II posicionó las coordenadas de la MAT en su casa, y el tiempo a 5 minutos tras la salida que habían efectuado desde allí. La pareja se abrazó cariñosamente e hicieron el viaje de retorno. ¿Continuará?
Suscríbete a este canal, es gratis y te avisaremos cuando haya nuevos vídeos. Si te ha gustado el vídeo dale un me gusta.